más importantes para vivir, y pedimos que, Señor, lo que tú nos vayas a hablar, Señor, oh Dios, sea un mensaje a nuestro corazón que nos rete, nos desafíe y que nos motive, Señor, a ser la persona que debemos de ser, que somos discípulos de Cristo. Tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, y Señor, y queremos ser como Él. Así que, Padre Santo, te damos gracias y que contamos con la dirección, Señor, y la sabiduría, iluminación de tu palabra que nos da el Espíritu Santo. Así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Dios les bendiga. Bien, como ustedes ven, hermanos, hoy tenemos un mensaje que se llama el reino de Dios y su justicia. Y yo quisiera, casi siempre les digo a ustedes que por favor lo repitan, para que cuando estemos predicando sobre este mensaje, usted esté siguiendo de lo que estamos hablando. Entonces diga conmigo, el reino de Dios y su justicia. ¿A dónde le parece que usted ha escuchado esta frase, el reino de Dios y su justicia? ¿A dónde le parece a usted que lo ha leído en la palabra de Dios? ¿Dónde lo ha memorizado usted? A ver si lo sabe. Vamos a buscarlo entonces en Mateo 6:33. Creo que es uno de los versículos más favoritos que tienen los cristianos, sobre todo cuando están pasando por un problema, una necesidad, o cuando uno le sugiere a una persona que busque más de Dios para que entienda que Dios es un Dios que trae orden a nuestra vida y las demás cosas pueden ser suplidas por Él. Vea lo que dice la palabra del Señor. Leámoslo juntos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Muy bien, cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, creo que los pastores siempre recomendamos que empecemos a leer la Biblia empezando en los evangelios. ¿Así le pasó a usted cuando empezó a leer la Biblia, o empezó por Génesis, o empezó por Apocalipsis? Ok, por eso es que hay gente que se enreda porque no sabe, hermanos, por dónde entrarle a la palabra del Señor. Pero nosotros sabemos, que, hermanos, que debemos de empezar a estudiar la Biblia en los evangelios, porque a través de los evangelios vamos a conocer cuál es el plan de Dios para nosotros, hermanos, en la persona de Jesús. Cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta que están hablando del mensaje y de la persona y de la misión de Jesús. Entonces, hermanos, cuando usted ha leído los evangelios, va a notar una frase que aparece allí. ¿Cuál es la frase que continuamente vemos que aparece? Dice, el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo conmigo de nuevo, el reino de Dios. Pero dice, pastor, pero yo he visto también que aparece, en lugar del reino de Dios, aparece el reino de los cielos. ¿Es lo mismo el reino de Dios que el reino de los cielos? Para algunos teólogos hay alguna diferencia, pero sencillamente, hermanos, es un sinónimo. Jesús usaba a veces el reino de Dios y a veces usaba el reino de los cielos. Amén. Entonces, hermanos, Jesús, cuando usa de dar las enseñanzas a la audiencia, a la gente que se acercaba a él, a sus discípulos, hermanos, siempre estaba hablando del reino de Dios. Amén. Siempre usaba la expresión el reino de los cielos. Lo proclamaba, hermano, lo enseñaba. Es más, comparaba siempre el reino de Dios y usaba las diferentes ilustraciones, lo que hoy nos conocemos nosotros como las parábolas, para decir, el reino de los cielos es semejante. ¿Cuántos lo han leído así? Digan conmigo, en las parábolas. El reino de Dios es igual a... Y entonces a las vírgenes, hermanos, a cualquier cosa que el Señor usaba como ejemplo. Entonces aparece siempre sobre el reino de Dios. Él lo describía una y otra vez. Y también, hermanos, en el Nuevo Testamento se va a encontrar que no solamente Jesús, sino que también el apóstol Pablo. Él decía, el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en justicia. Amén. En amor, en poder del reino. Aleluya. Pero hoy vamos a ver algo muy importante. ¿Qué nos quiere decir Jesús cuando Él usa la palabra el reino de Dios? O sea, ¿qué tiene que ver eso del reino de Dios con mi vida, con lo que estoy viviendo, con lo que me está pasando? Entonces hoy vamos a aprenderlo. Vamos a ver, hermano, las enseñanzas que Jesús usó sobre el reino, la frase el reino de Dios, en algunas
enseñanzas que Él dio. Amén. Y la primera que quisiera darles a ustedes es la siguiente. Busquen por favor en San Mateo 4:17. Yo sé que usted lo ha leído. Dice, lo primero que vamos a usar es cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén, hermanos. Amén, ¿están conmigo? Bueno, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está eso, pastor? Bueno, vamos a empezar en Mateo 4:17. Es decir, 4:17, y también vamos a buscarlo en San Marcos 1:15, que hermanos, que es también donde aparece. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿cómo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Amén. Ahora vamos a San Marcos 1:15, por favor, vea lo que dice. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué dice otra vez? Se ha acercado, arrepentíos, ¿qué dice? Y creed en el evangelio. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Por qué estaba diciendo Jesús que el reino de los cielos? Dice, cuando Jesús empezó su ministerio, cuando el Señor empezó, hermanos, a predicar, que la gente empezó a saber de Él, a conocerlo. Entonces, cuando Él apareció, hermanos, Él traía un mensaje. El mensaje que Jesús traía era decir a la gente, vean, arrepiéntanse porque ya se cumplió el tiempo y el reino de Dios se ha acercado. Amén, hermanos. Así empezaba el Señor Jesús y la gente poniéndole atención. ¿Qué quiere decir Jesús con que el reino de Dios se ha acercado? Y lo primero que le quiero decir, hermanos, es que el empezar, hermanos, con esta énfasis, este mensaje del reino de Dios tiene un propósito. Él está anunciando algo que está sucediendo en el mundo entero que no había pasado. Y hermanos, todos sabemos lo que quiere decir cuando un rey va a visitar, hermanos, algún lugar, a una provincia, a una ciudad de su reino. Antes que él llegara, él tenía que enviar a un mensajero. ¿Sabían eso, hermanos? Él no aparecía, Marta, de la noche a la mañana en una ciudad, en una provincia, en una región. Tenían que haber preparativos para que recibieran al rey como tenían que recibirlo. Y creo que hasta el día de hoy es lo mismo. Cuando va a llegar un presidente, hermanos, a visitar una provincia, cuando va a visitar, hermanos, una región, ¿verdad que, hermanos, antes se moviliza, hermanos, que va a llegar el presidente? ¿Quién cree ustedes, hermanos, que fue la persona que empezó a decirle a la gente que iba a venir un rey? Dice la palabra del Señor, y usted lo puede ver conmigo, en el libro de San Mateo capítulo 11, versículo 10, que se habla de que Dios envió a un mensajero para decir, hermanos, que iba a venir alguien, y él estaba preparando el camino. Dice la palabra en San Mateo capítulo 11, versículo 10, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío, que dice, mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Y si ustedes ven el contexto, el Señor Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Amén, hermanos. ¿Sabe lo que está haciendo Juan el Bautista cuando le decía a la gente, arrepiéntase de sus pecados? Y le decía, huyan de la ira venidera. Les estaba diciendo a ellos, viene el rey, y ustedes tienen que estar alineados con él. ¿Cómo están sus corazones? Están llenos de pecado, están llenos de maldad. Tienen que arrepentirse porque el rey ya viene. Amén, hermanos. Y ese rey iba a venir. Y ese rey llegó. Y Juan el Bautista lo anunciaba. Y dice la palabra en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3. Léalo conmigo porque vea que ya desde antes en el Antiguo Testamento estaba, hermanos, profetizado que antes de que viniera el rey, hermanos, que iba a venir a esta tierra, tenía que haber un mensajero que iba a preparar los corazones, iba a preparar la gente, el camino para él. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor,
a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ya Malaquías estaba, hermanos, diciendo, hermanos, estaba hablando de que iba a venir un mensajero. ¿Y quién es ese mensajero que llegó? Ya, hermanos, diga conmigo, cuando Jesús vino, antes de que Él viniera, ya Dios había preparado un mensajero que es Juan el Bautista. Y se acuerdan, el mensaje de Juan el Bautista dice: el que viene tras de mí, de que yo no soy digno de desatar una correa de su zapato. Amén. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y traerá, que dice, su aventador en su mano para separar el trigo. ¿Verdad que sí, hermanos? Así lo dice el Señor. Y dice la palabra que eso era lo que estaba haciendo este mensajero que iba adelante. Pero cuando estamos hablando de que el reino se ha acercado, iglesia, quiero explicarles algo. Quiero decirles algo. Este mundo ha sido controlado por Satanás. Desde que Adán y Eva pecaron, le entregaron la autoridad que le había sido dado a ellos, hermanos, de ser administradores del mundo. Pero como ellos pecaron, se subordinaron a Satanás. Entonces el mundo ha sido, ¿qué? Dominado, gobernado por Satanás. ¿A causa de qué? ¿Cuál es el poder que tiene Satanás sobre los hombres, sobre la humanidad entera? ¿Sabe cuál es el poder que tiene? Que cada persona peca, que cada persona desobedece a Dios. Y que cuando cada persona peca y desobedece a Dios, ¿qué le está diciendo al diablo? Le está haciendo caso a Satanás. Le está haciendo caso a él para obedecerle a los designios que él quiere. Entonces la gente se porta mal y desobedece. ¿Por qué? Porque le está haciendo caso a Dios. No, Dios más bien quiere lo bueno. Le están haciendo caso ¿a quién? A todas las tentaciones y a todas las insinuaciones que el enemigo les ha puesto. Entonces ellos llegan a ser ¿qué? Esclavos. Pero vean la buena noticia. Vino el libertador. Repitan conmigo, vino el libertador. ¿Qué opinan ustedes si hubiera... Les voy a explicar esto. Vamos para que lo sepan. ¿Está bien? En la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que los alemanes perdieron la guerra. Pero resulta que cuando ellos perdieron la guerra, habían ciudades que estaban, por decir, fueron poseídas, tomadas, por decir así, por el ejército nazi, por los alemanes. Cuando los alemanes oyeron, hermanos, que habían perdido la guerra, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Que ellos se rindieron, estaban en las ciudades y dijeron: nos entregamos, la bandera blanca, aquí está, nos rendimos, tomen esta ciudad que nosotros la teníamos controlada. No, todo lo contrario. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos mataron gente, se opusieron y hermanos, no se quisieron rendir hasta que llegaron ¿quiénes? Los aliados, es decir, Estados Unidos, hermanos, Inglaterra, hermanos, todas las naciones que se habían unido para sacarlos de esas ciudades. Y entonces, hermanos, cuando ellos llegaban, los aliados llegaban con tanques y a veces, hermanos, tenían que sacarlos donde estaban atrincherados los nazis. Cuando ya quedaba libre la ciudad, ¿quiénes eran los salvadores? ¿Qué hacía la gente que había sido, hermanos, subyugada por el ejército nazi? Y salían a las calles. Amén. La guerra terminó, somos libres. Ahora sí somos libres. No porque lo hubieran dicho en la radio o porque, hermanos, Alemania nazi se hubiera rendido, sino porque ya habían quitado a los alemanes de su ciudad. Amén, hermanos. Los habían derrotado y iban, hermanos, presos o muertos. Pero ¿sabe qué, hermano? Le voy a decir. Ellos salían y decían: vivan los libertadores, vivan los que nos salvaron. Quiero decirle que este mundo ha sido poseído por Satanás. Y hermanos, y el único que vino a libertarnos y que podía libertarnos es Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso el Señor Jesús viene y dice: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Para qué? Para libertarnos del poder de Satanás. Y entonces, hermanos, ¿qué hacían los demonios cuando veían a Jesús?
¿Qué hacían los demonios cuando veían que el Señor Jesús se aparecía y le decían: Hijo de David, Jesús, has venido, Hijo del Altísimo, has venido para atormentarnos antes de tiempo, sabemos quién tú eres? ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que les había llegado la hora de ser, ¿qué? Derrotados por el único que no había pecado, del que ellos no tenían poder sobre él, porque el único sin pecado se llama Cristo. Alábele que él vive. Amén. Gloria a Dios. Así que el reino de Dios se acercó como un divino invasor a esta tierra gobernada por el enemigo, para que fuéramos libres por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos la segunda frase y expresión, hermanos, que alude al reino de Dios, y la encontramos en San Mateo 12:28. Ya dijimos, el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Pero ahora vamos a leer, dice, el reino de los cielos ha llegado. Digan conmigo, el reino de los cielos, ¿qué? Ha llegado. Amén. Y vea lo que dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, ¿qué dice? Ha llegado a vosotros, ¿qué dice la palabra? El reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero, ¿qué dice la palabra? No le ata. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Podrá saquear su casa. Y a su nombre. Muy bien, hermanos, está diciendo el Señor Jesús, no solamente que cuando empezó su ministerio diciéndole, el reino de los cielos se ha acercado, ahora está diciendo, el reino de los cielos ya ha llegado. Amén. ¿Cómo sabemos que el reino de los cielos ya ha llegado? Jesús no solamente enseñaba cerca del reino o cómo era el reino, Jesús demostraba el reino. ¿Escucharon bien, hermanos? No solamente decía, vamos a ponerles en un día leí esta ilustración que creo que les va a quedar claro. Una cosa es decirlo, otra cosa es serlo. Resulta que un profesor de kinder estaba con los niños y entonces se le ocurrió, hermanos, debajo de la camisa que él andaba, ponerse una camisa de Superman. Amén. Se puso una camisa de Superman y se puso los anteojitos y le dijo a todos los niños que estaban ahí: niños, ustedes saben que yo soy su profesor, pero hoy les voy a revelar un secreto. Yo soy. Y se quitó los anteojos y la camisa y sale a la capa roja y la letra de la S no es Saprissa sino de Superman. Y dice: yo soy Superman. Todos los chiquillos se pusieron a reír y le dijeron: no, usted es el profesor Luis, usted es el profesor Luis. Usted no es Superman. No, yo soy Superman. Entonces los chiquillos le dijeron: si usted es Superman, pruébelo. ¿Por qué? Porque Superman es más rápido que una bala. ¿Verdad que sí? Vuela más alto que dice que un avión, y todo eso decían antes, en las fábulas de antes. Entonces él no pudo demostrarlo porque solamente se había vestido de Superman. Cuando Jesús se apareció, Jesús habló del reino de Dios. Amén. Y dijo: el reino de Dios está aquí. Pero no solamente dijo el reino de Dios está aquí, sino que demostró que de verdad había venido el reino de Dios. Amén, hermanos. No solo en la persona de él estaba hablando que era el rey, sino que demostró por qué era el rey. Todo se le sometía a él. ¿Cuántos dicen amén? Las olas del mar, el viento, aleluya, los elementos, aleluya, amén, hermanos. Podía multiplicar, hermanos, cualquier situación para darles de comer a la gente necesitada con hambre. Hacía milagros, hermanos, reprendía aún a la muerte para resucitar a las personas. Él estaba dando una manifestación de milagros, de liberaciones, y dio una gran evidencia de su poder, que el reino de los cielos había llegado a esta tierra. Alábele. Amén. No sé si ustedes entienden lo que quiero decirles, pero antes
de que llegara el Señor Jesús a predicar, habían pasado 400 años desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Habían pasado 400 años en que no se oía una voz de parte de Dios, ni un milagro, ni una señal, nada. Ya estaba el Antiguo Testamento y la gente se basaba solamente a leer, hermanos, lo que estaba en la ley, en los profetas, en los escritos, hermanos, pero no había nada, no había palabra de Dios. Dios me dijo, una señal, un milagro, algo del profeta, no había nada. Y entonces aparece Juan el Bautista diciendo arrepentidos, porque viene ya, ¿quién? El Señor. Y saben, hermanos, apareció el Señor. 400 años no se escuchaba nada, pero cuando el Señor Jesús apareció, se desataron los milagros y las señales. Aleluya. ¿Saben ustedes que hubieron tres momentos en la historia de la palabra del Señor en la humanidad que se desataron milagros? ¿Ustedes saben cuáles son? Uno, cuando estuvo Moisés, con las señales que sucedieron en Egipto. Segundo lugar, con Elías y con Eliseo. Amén. Tercer lugar, hermanos, con el Señor Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Aleluya, amén. Y el Señor estaba demostrando que el reino de los cielos ha llegado. ¿Y cómo sabemos que tiene que ver el reino de los cielos con que se reprendan, los demonios salgan huyendo, la gente se cure, hermanos, que las personas que están muertas resuciten? ¿Qué tiene que ver eso con el reino de Dios? ¿Sabe qué tiene que ver? Solo piensen un momentito. ¿En qué está categorizado este mundo en que nosotros vivimos? ¿Sabe qué está categorizado? En la decadencia y la corrupción. Todo, hermano, se descompone. Todo tiende a ¿qué? A destruirse. Usted puede tener algo muy bonito, pero la decadencia hace que todo empiece ¿qué? El tiempo ¿a qué? Y lo temporal empiece ¿a qué? A descomponerse. Sean cosas, seres vivientes, hermano, lo que sea, empieza ¿a qué? A destruirse. Y aún lo material. Hermanos, así es. Y aunque no nos guste, hoy mi esposa y yo estábamos viéndonos que teníamos ya hay ciertas cosas que empiezan a salirle a uno después de cierta edad. Y empezamos a vernos que se me está arrugando estas partes más y más y más y más. Y hermanos, ¿qué entendemos nosotros? Que el mundo va ¿qué? En decadencia o no va en decadencia. Todo tiene que pasar. Pero ¿cómo será? Vea para arriba, por favor. Cuando usted ve para arriba a los cielos, ¿cómo será la realidad del reino de los cielos? ¿Sabe que el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo? Porque si fuera de este mundo, Dios mandaría 12 legiones de ángeles para defenderme cuando estaba siendo juzgado. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan? El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Significa que es una realidad diferente a la que tenemos nosotros. Aquí, hermanos, todo es, vuelvo a decirlo, temporal. Todo se va a destruir. Pero en el reino de Dios, la realidad que nuestra mente no puede comprender o entender, de donde el Señor Jesús está diciendo que Él viene, amén, que Él viene de arriba, que el que viene de arriba todo lo sabe, está hablando, hermanos, que el reino de Dios no es como el reino de la tierra. En el reino de Dios las cosas son eternas. Ahí no hay enfermedad, ahí no hay muerte, ahí no hay dolor. Hermanos, la realidad y la existencia del reino de los cielos o de esta realidad es que es diferente a la que nosotros vivimos. Por eso nosotros, hermanos, vamos a pasar, los que creemos en Cristo, a tener que esta otra realidad. Amén, hermanos, dejamos esta realidad para pasar a vivir lo que se llama la vida eterna. Y a su nombre. Aleluya. Entonces, hermanos, digan conmigo, en el reino de Dios no hay enfermedad. En el reino de Dios no hay dolor. Tampoco hay maldad, tampoco hay pecado. Amén. Porque el que gobierna los cielos es Dios y ahí está su gloria. Y en la gloria de Dios, hermanos, no hay nada perecedero. Amén. Porque todo lo que Dios, donde Dios está, todo Él lo sustenta para que, hermanos, esté bien y conservado. Y entonces cuando, digan conmigo, la muerte se enfrenta, hermanos, a la vida, ¿quién gana? Uno dice, bueno, en esta tierra, si un cuerpo está enfermo y viene la enfermedad, de ahí gana la muerte. En esta tierra. Pero en el cielo es diferente. El que manda es Cristo. Y Él dice, yo soy la resurrección y la vida.
Y el que esté muerto, aunque esté muerto y cree en mí, vivirá. Aleluya. Y lo probó, ¿sabe cómo lo probó? Diciéndole a Lázaro, sal fuera. Y resucitó. O sea, hermanos, diga conmigo, la vida venció a la muerte. ¿Lo cree, hermano amado? Le da gracias al Señor por esta verdad. Diga conmigo, aunque en esta tierra pensamos que el bien está arrinconado por el mal, cuando viene el reino de Dios no es así. El reino de Dios le puede, diga conmigo, al reino de las tinieblas. El bien le vence al mal en la persona de Cristo y de su reino. ¿Lo puede creer, hermano? ¿Lo alaba? Gloria a Dios. Pero pastor, cuando un rey viene, cuando uno dice de un reino, uno está hablando, por ejemplo, yo he visto, bueno, así nos han enseñado a nosotros, cuando usted escucha de un reino, que habían unos reyes, ¿verdad que uno se imagina un castillo? ¿Cuántos se imagina un castillo? Le cuentan a ustedes de pequeñito que había un rey y que había una reina y que había una princesa y que se casó con otro príncipe y fueron felices para siempre, y ponen en los libros de cuentos que un castillo. Pero bueno, estamos hablando de que eso es un cuento, estamos hablando de cosas verdaderas como la palabra del Señor, amén, hermanos. Pero ¿qué opina usted cuando hablamos del Reino Unido? ¿Usted escucha del Reino Unido? Amén. Bueno, el Reino Unido está compuesto ya de diferentes regiones. Podemos decir, hermanos, la zona que conocemos como Inglaterra, Gales, Irlanda, creo que del norte, etcétera, y ellos componen el Reino Unido. Bueno, escúcheme bien, pero uno sabe que está en ese lugar, ¿sí o no? Que es esta región en el mapa. Vean el mapa que está allá, por favor. Vean Europa, la parte que está allá. Ven aquella parte que son como unas islas en la punta, hermanos, al lado izquierdo de Europa. Esos, hermanos, decimos, ese es el Reino Unido, amén, o Britania, lo que nosotros conocemos. Pero decimos, ahí hay un rey, o ahí hay príncipes, ahí hay castillos, etcétera. Pero ¿dónde está el reino de Dios, Martita? ¿A dónde está el reino de Dios? ¿A dónde está el reino de Dios, hermano Hugo, hermana Olga? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde yo puedo ver el territorio? ¿Dónde puedo ver, hermanos, la región? ¿Verdad que no lo vemos, hermanos? No lo vemos. Pero porque no lo vemos no existe. ¿Acaso usted puede ver? Usted puede, hermanos, ver el aire, ¿verdad que es invisible? Pero usted lo respira. Usted no puede ver el viento, pero lo siente, ¿verdad que sí, hermanos? Por donde pasa. Quiero decirle que no estamos imaginando cosas que no son tangibles o reales. Sí son reales. La palabra de Dios dice que el reino de Dios existe, pero la palabra que se usa para reino es en griego la palabra basilea, que significa gobernar. Diga conmigo, gobernar. Amén, hermanos. Ejercer dominio, ejercer gobierno. Aleluya, amén. Y eso es lo que viene a hacer el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo demostró que Él venía a gobernar, a tomar posesión, hermanos, de esta tierra en el reino de Dios y sobre las personas que decidieran, hermanos, tomarlo a Él como rey. Decidir ser ciudadanos de su reino. Amén. Y le pregunto yo, ¿es usted esa persona o no es usted esa persona? ¿Está gobernando Cristo Jesús en usted, sí o no? El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, Jesús no decía, este es mi territorio, estas son mis regiones, estos son mis dominios a nivel físico, sino que el gobierno de Cristo se demostró, hermanos, ¿dónde? Gobernando en la voluntad de las personas. Amén. En las personas que se rindieran a Él. En una guerra, hermanos, que había en Inglaterra contra la nación, había un general que era un almirante que era muy famoso, hermanos, porque siempre ganaba las batallas cuando los barcos se enfrentaban. Y resulta que en una ocasión uno de esos barcos enemigos, francés, perdió la batalla y, hermanos, llevaron al capitán de ese barco enfrente de donde estaba el almirante Nelson. Y resulta que el almirante Nelson lo recibió en su barco, el otro venía escoltado porque había perdido y lo llevaban así. Entonces este capitán del barco francés quiso, no sé, sentir como que se tenía un acto de amistad y así iba a tener mejor
trato. Y le da la mano así al almirante Nelson. Donde ve al almirante Nelson, donde está así, firme, él extiende la mano para saludarlo. ¿Y sabe qué sucedió? Que el almirante Nelson no lo saludó. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Está mal? ¿No lo quiso saludar? ¿Saben por qué no lo quiso saludar? Porque él dijo, primero la espada y después la mano. ¿Entendieron, hermanos? Porque esa era la realidad. Agarró la espada y la tuvo que poner en las manos diciendo, me rindo, me rindo. Entonces él, una vez que ya tomó la espada, ahora sí la mano. Amén. Jesús no puede ser tu rey si primeramente tú no le entregas tu voluntad y te rindes delante de él. Él no va a ser rey de rebeldes. Él no va a ser rey de desobedientes. Él no puede gobernar sobre personas que no le quieran rendir y entregar su voluntad. Hacer un acto, una decisión, hermanos, voluntaria de rendición delante del Señor. Porque ¿sabe lo que hace el Señor Jesús? Jesús reina por amor. Y por amor le servimos y por amor le somos leales. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a buscar, por favor, una tercera frase y dice, más buscad primeramente el reino. Y se encuentra en Mateo 6:33, por favor. Léalo conmigo, Jesús también lo decía. Más buscad, ¿qué dice? Brian, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Póngale un círculo, por favor, y subraye esta palabra, que a nosotros nos gusta empezar por lo último. A todos les gusta empezar por estas cosas nos serán añadidas. ¿Verdad que sí, hermanos? Como si fuera una promesa solamente decir, uy, pero es que Dios me va a bendecir porque estas cosas me serán añadidas. Pero vamos a ponerlo primero. Dice, buscad, repitan conmigo, buscad. ¿Qué es buscar? ¿Saben qué es buscar, hermanos? Mi esposa sabe que cuando algo se me pierde a mí, no tengo paz. O sea, yo no tengo paz. O sea, se me mete algo aquí en la mente y estoy en la noche pensando, ahí dialogando con la almohada, ¿dónde fue que lo dejé? ¿Dónde fue que lo puse? Ya busqué en tal parte, pero ¿será que no busqué bien? Mañana lo reviso otra vez. Estoy buscándolo, Anita, sin cesar. Es más, no tengo tranquilidad hasta que yo lo encuentre. Puedo pensar que se me perdió, me lo robaron, pero cuando ya lo encuentre, digo, hasta que ya se ha hecho todo lo posible, me doy cuenta que pasó. Pero qué lindo cuando uno lo encuentra, ¿verdad que sí? Ya no tengo. ¿Y sabe qué dice? Mi esposa siempre dice, pídale al Espíritu Santo que le indique dónde lo dejó. Pídale al Espíritu Santo que lo dirija. Bueno, y a veces yo duro un ratito sin pedirle al Espíritu Santo, pero cuando ya estoy desesperado, digo, Espíritu Santo, por favor, dígame dónde está, ilumíname. Y hermanos, a veces he pasado por un lugar y yo lo revisé, pero es que yo lo revisé y no estaba ahí. Y el Espíritu Santo, no sé, como que le abre uno los ojos y ahí estaba. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Amén, hermanos. Pero eso dice, esa desesperación, hermanos, por buscar y encontrar, es lo que Dios quiere para los hijos de Él. Dios quiere que entendamos que lo más importante es buscar el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de los cielos. O sea, hermanos, que debe ser en nosotros una necesidad, una fuerza imperante en el ser humano, hermanos, de querer buscar, ¿qué diga conmigo? Como decimos nosotros, más de Dios. Hermano, escuche bien, usted tiene que decir, yo necesito, yo quiero, yo anhelo, yo quisiera más buscar del reino de Dios, de los cielos. Porque voy a decirle dos cosas, por favor. Si usted busca el reino de Dios, porque solo dos cosas se pueden buscar, o el reino de Dios o el reino de Satanás. ¿Escucharon? Y yo prefiero estar del lado vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se recuerdan cuando jugábamos? Bueno, ya ahora casi no se ven esos niños. Don Hugo, tal vez usted se acuerda cuando uno jugaba bola en las calles, que uno hacía mejengas en las calles. Y me recuerdo, hermanos, que lo ponían a uno a escoger. Y lo ponen, bueno, hoy en Fútbol 5 pasa lo mismo. Pero cuando jugábamos, hermanos, en las calles, poníamos a escoger fulanito, menganito, escoja usted, y uno se hacía el equipo. Pero cuando uno escogía a los más buenos, ¿cómo le decían a uno? Cuando usted escogía a los mejores, los más buenos, el mejor portero, el más goleador, el que más distribuía la bola, el que más pases hacía, hermanos,
¿Sabe qué le decían a usted cuando usted escogía y al otro le quedaron los más malos? Le decían, es que a usted le gusta ir montado. ¿Cuántos se acuerdan de esa expresión? Bueno, yo no sé, ¿usted cómo le gusta ir? ¿Le gustaría ser vencedor? ¿Ir con los vencedores? Como lo que el Señor Jesús dijo, somos más que vencedores. ¿O ir con el reino de las tinieblas, que sabemos para dónde va Satanás y sus demonios, que van para el infierno? Yo le voy a decir, yo voy a buscar más del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno busca es porque está interesado. Uno se da la tarea, hermanos, de ir detrás de aquello, del reino de Dios, de anhelarlo, de querer más, de saber más. Amén, hermanos. Se sale uno de la zona de confort y empieza a buscar como algo urgente, como algo prioritario en nuestra vida. Porque usted busca las cosas materiales o usted busca el reino de Dios. Yo prefiero buscar el reino de Dios. Vean lo que pasa con las cosas que son materiales. Y busque por favor en Lucas 12, 16 al 21. Vean, hermanos, ¿qué será lo más importante? ¿Qué será lo más importante? La gente piensa que es lo más importante. A las personas de antaño que se recuerdan la época de oro de el cine mexicano. ¿Quiénes son de esa época? ¿Usted es de esa época, hermano? De la época del cine de oro de México. ¿Quiénes estaban en el cine de oro de México? Si ustedes se recuerdan, Cantinflas, Pedro Infante, ajá, esas actrices, Pilar, ¿qué era? No, esa no. Sí, todas estas, ¿verdad? Todas estas personas. Y hermanos, viera, ahora ponen así, ¿cómo eran y cómo son? ¿Cómo eran y cómo son? Nadie puede, hermanos, escuche bien, nadie puede, hermanos, poder sostener el tiempo. Todos vamos a cambiar. ¿Escucharon, hermanos? Físicamente todos vamos a cambiar. Y muchos eran ricos y después llegaron a ser pobres. Muchos quisieron tener la fama y mantenerla y no pudieron. ¿Qué es lo más importante para el ser humano? Porque hoy los jóvenes de hoy también están en lo mismo, pero desde otro tipo de plataformas, de otras formas. Hermanos, quieren ser visibles, conocidos, llamativos, importantes. Pero vea lo que dice la palabra del Señor. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si supiera el hombre que es lo más importante a la luz de la eternidad, personas que ya no están, los Rockefeller, en aquel tiempo decíamos que eran los más ricos del mundo, y hoy ¿dónde estarán estas personas? Y nos damos cuenta que lo más importante para un ser humano no es lo que posee en esta tierra, sino lo que posee en el cielo. Y usted dice, pastor, ¿qué posee usted en el cielo? ¿Usted tiene algo en el cielo? ¿Cómo sabe que tiene algo en el cielo? Yo poseo lo que Jesús dice que yo poseo. ¿Y sabe qué poseo? En el cielo hay un libro que se llama ¿el libro de qué? De la vida eterna. Y en ese libro, hermanos, están puestos los nombres de aquellos que le entregaron su vida a Jesús. Eso es lo que yo poseo. Que mi nombre esté puesto en ese libro. Porque si mi nombre no estuviera puesto en ese libro, lo he perdido todo, aquí y allá. Pero gracias a Dios. ¿Y cómo sabe, pastor, que su nombre está puesto ahí? Usted es muy bueno, se ha portado muy bien, ha hecho muy buenas obras. No, es que no es por obras para que nadie se gloríe. Yo soy un pecador como todos han sido pecadores, hermanos, pero un día me arrepentí de mis pecados porque Jesucristo me confrontó. Él dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ese día
Dios vino y tocó la puerta de mi corazón. Y yo tenía una decisión, dejarlo afuera o dejarlo entrar. ¿Y sabe qué dije? Sí, Jesús, te dejo entrar. Y ese día, hermanos, fue glorioso para mí porque Jesús entró. Y yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida porque Él lo prometió. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Y no es un creer intelectual, es un creer de haberle entregado su corazón, su vida a Él. Amén. No, hay gente que cree en Cristo como creen en Cristóbal Colón. Eso es algo nada más, hermanos, un dato histórico. Y Cristo no solamente es una persona histórica, Cristo es el Señor. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuánto quisiera uno que se le cayeran las vendas a cada persona? Y se ha dicho, hermanos, escúchenme bien, por favor, los de aquel lado. Usted ha escuchado esto que se dice que en el infierno hay muchos, en la tierra hay muchos ateos. Repítalo conmigo para que se lo aprenda, porque veas, a mí se me quería confundir. Diga conmigo. En la tierra hay muchos ateos. En la tierra. Usted lo ha notado, ¿verdad que sí, hermanos? Pero en el infierno no hay ninguno. Porque se dieron cuenta que Dios existía, que el infierno era real y que Jesús es real. Y que la vida eterna era real, pero se la perdieron. En la tierra sí hay mucha gente que reniega de Dios y no quiere creer en Dios. Y hasta se dicen ateos. Basta que se mueran para que se den cuenta de la realidad de que hay una eternidad. ¿Cuántos dicen un amén? Entonces, hermanos, dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la prioridad del ser humano? ¿Cuál debería ser la fuerza que lo mueva a uno? ¿Sabe cuál es la fuerza? Poner en prioridad primeramente las cosas de Dios. Dígale que está a la par. Hermano, ponga primeramente las cosas de Dios. Hermanos, vea, todo pasa. El mundo pasa y sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Por favor, lea San Mateo 6:10 y se va a dar cuenta otra cosa que es importante, que ya la mencioné, pero la tengo que decir de nuevo. Hay una frase que todos la han usado porque cuando oran, hermanos, es una frase para aprender a orar. Y es esta: Padre nuestro que estás en los cielos, venga, ¿qué dice? Diga conmigo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se da cuenta? Es una oración personal. Y en esa oración personal usted está hablando con Dios y le está pidiendo a Dios que lo gobierne, que lo domine. Hermanos, ¿a dónde están las personas que se llamaron rebeldes sin causa? ¿Sabe dónde paran los rebeldes sin causa? Los rebeldes sin causa, hermanos, esas personas los pueden ver como que dice, uy, qué tremendo ser un rebelde sin causa. Esos jóvenes hacen lo que les da la gana. Hoy muchos siguen, hermanos, ese estilo de vida. Pero ¿sabe dónde paran? O en un hospital, o en la cárcel, o en el panteón. ¿Sabe por qué? Porque dijeron, a mí no me manda ni mi mamá, yo no me someto a nadie, me lo voy a someter a usted. Yo he escuchado esas expresiones. Hay gente que le dice a un director, a un profesor, a una maestra, le dice, yo no le hago caso ni a mi mamá, le voy a hacer caso a usted, vieja. Así le dicen, que falta de respeto a una profesora. Hoy no hay respeto. Así, a un director. Y lo retan hasta pelear. Y no les importa la expulsión. Y no les importa, hermanos, las sanciones o lo que pase. No les importa. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde paran estas personas? Son indomables. Pero hemos aprendido algo. ¿Sabe qué hemos aprendido? Que el ser humano al fin y al cabo es gobernado por algo. Todos son gobernados por algo. Algunos son gobernados por una atadura. ¿Cierto, hermanos? Por un pecado. Todos somos gobernados. Hay hombres que son gobernados porque están enamorados de una mujer y todo lo que la mujer le dice, ellos lo hacen. ¿Dónde están esos hombres? Vamos a ver si es cierto. Ahora hablamos. Ok. Hay mujeres que se desviven por un hombre y no saben que al último ese hombre también les puede mandar a volar y ellas quedaron ¿qué? Deprimidas y solas. Pero hermanos, sepan una cosa, que Jesucristo nunca te va a abandonar. Que Jesucristo es leal a tu corazón. Que Jesucristo es leal a tu vida. Y yo prefiero que Jesucristo me gobierne antes que otra cosa me gobierne y me destruya. Y el pecado,
las influencias, las corrientes, las ataduras tienen poder, de verdad tienen poder. El dinero tiene poder, el dinero corrompe. Mucha gente, hermanos, jueces y todos se han dejado corromper y no les importó, hermanos, la carrera que tenían. Fueron destruidas, hermanos, por una mala decisión y hoy muchos siendo cuestionados a nivel político. Lo han visto ahora en las noticias. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Nada más le explico, hermanos. Si usted es gobernado por algo, usted es esclavo de eso. ¿Dónde lo dice, pastor? Aquí lo dice en la Biblia. Vea lo que dice la Biblia, Romanos 6:16. ¿No sabes que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcan? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Así dice la palabra de Dios, que si usted se somete a algo, usted va a ser esclavo de ese algo. Amén, hermanos. Y entonces dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces, hermanos, yo le pregunto, ¿quién quiere que gobierne sobre su vida? ¿El pecado o Cristo? ¿Y cómo se libra usted del pecado? Dejando que Cristo sea su Señor. Y para eso, hermanos, usted tiene que abrir su boca. El que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Amén. Entonces, si usted quiere hacerlo conmigo, hermanos, allá arriba están, ponedme atención, repita así conmigo. Jesús, sé mi Señor. Otra vez, Jesús, sé mi Señor. Gobiérname. Toma el control de mi voluntad, de mi vida y de mi destino. Te entrego toda mi vida. Señor, yo quiero que tú mandes y que tú me gobiernes. Así sea, en el nombre de Jesús. ¿Lo recibe, hermano? Hay un tratado, hermana Ana Garreta, que usted creo que me ha dado, por ahí lo encontré, que dice, ¿quién soy yo para que un rey muriese en mi lugar? Repítalo. ¿Quién soy yo? De verdad. Es que usted no lo toma en serio. Pero Jesús es rey. Y no solo es rey, es el rey de reyes y señor de señores. Y Él murió por usted y por mí. Entonces diga, ¿quién soy yo cuando esa cruz era para mí? Y Él murió en mi lugar y no cualquier persona murió en mi lugar. El que murió fue un rey y no un rey, el rey. Y su nombre es Jesús. Jesús es el rey. Y solo va a gobernar sobre los que quieran que voluntariamente entregarle su corazón. Estoy concluyendo, pero no se puede dejar seguirse sin esto. Que usted no puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Búsquelo por favor en San Juan 3:3, donde dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, le estaba hablando a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. También en Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Lo que quiere decir, hermanos, es que ninguna persona va a entender las cosas espirituales si no nace de nuevo. Ninguna persona, hermano, si no se convierte a Cristo, va a entender por qué usted adora a Dios o va a la iglesia o lee la Biblia o ora o deja de pecar. No lo va a entender, porque solamente el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios, puede entender las cosas espirituales. ¿Y sabe por qué las puede entender? Porque no está fuera del reino, está dentro del reino. Entró en el reino. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que está afuera ni entiende, lo critica, todo lo juzga y lo ve mal. Pero una vez que usted entra aquí, hermanos, entré en el reino de Dios, usted pasó de muerte a vida. Usted pasó del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y sabe que, hermanos, las escamas se le caen de los ojos, las vendas se le caen de los ojos. Y ahora yo puedo entender, hermanos, las cosas porque he nacido de nuevo. He entrado a la realidad espiritual. ¿Sabe cómo entré a la realidad material? Cuando mi mamá me dio a luz. ¿Y cómo entré, hermanos, a la realidad espiritual? ¿Sabe cómo entré a la realidad espiritual? Cuando también nací, pero nací espiritualmente. Aleluya. Gloria a Dios, ¿pueden decirlo amén? Entonces repitan conmigo esto, por favor. El que nace 2 veces, solo muere una vez. Y el que, escuche bien, el que nace una vez, muere 2 veces. ¿Qué quiere decir con eso? Que el que nace 2 veces, es decir, nací físicamente, aquí estoy en este mundo, pero nací de nuevo. Solo voy a ver una muerte, es la física, pero la eterna no. Amén. Pero la persona que
solo nace una vez, pero no nació espiritualmente, va a haber dos muertes. Sí, Señor. La muerte física y la muerte eterna, separados de la gloria de Dios. Y yo le puedo decir, yo, yo le creí a Dios por fe. Yo no quiero llegar a esa etapa, digamos, una persona que no quiso entregarle su corazón a Cristo y hasta que se murió se dio cuenta que se equivocó, que no le entregó su vida a Dios. Hermanos, que no le pase a usted eso. Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor. La última cosa es que en el reino de Dios hay un rey, pero es Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Rey de Reyes. En Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo, el Señor. Y vamos a apagar las luces. Y voy a pedirle, por favor, que vea quién es Jesús. Que usted vea quién es Jesús. Vamos a apagar las luces y que sepa de quién es el Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Lo dejo para que puedan ver este video. La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía. Él es el milagro de los tiempos. Él es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida y guía. Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él libra a los cautivos, Él defiende al endeble, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él estima a los ancianos, Él recompensa a los diligentes y Él embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Bueno, Él es la clave del entendimiento, Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la libertad. Él es la senda de la paz. Él es la calzada de la justicia. Él es la carretera de la santidad. Él es la entrega, la gloria. ¿Lo conoces? Bien. Su oficio es múltiple. Su luz es inigual. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es para siempre. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su gracia es vasta, su reinado es justo, su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Cómo me gustaría poder descubrirlo? Él es invencible, Él es irresistible. No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes quitar de tu mano. No puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no lo pudieron parar. Pilato no encontró culpa alguna en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él. El sepulcro no lo pudo detener. ¡Sí! ¡Ese es mi rey! ¡Mi rey! ¿Cuántos están agradecidos? Y pueden cerrar sus ojos. Ahí donde está, levante su mano y diga, ¿quién soy yo?
¿quién soy yo, Señor, para que un rey muriese en mi lugar? Jesús, te doy gracias, Señor Jesús, por amarme. Jesús, dígale ahí donde estás. Jesús, gracias por gobernarme. Gracias por ser el Señor que manda mi vida. Gracias porque me amas y me cuidas. Y si tú no le has entregado tu voluntad y tu corazón a Jesús hoy, dile: Jesús, sé mi Señor. Jesús, gobiérname. Entra en mi corazón, perdóname y límpiame. Dame la vida eterna, Jesús. Lo recibo y lo creo en el nombre de Jesús. Y diga conmigo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.